Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Filipenses y vamos a dar inicio al capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y recuerden que nuestro tema general de toda la carta a los Filipenses es gozosos en la adversidad. Estamos en la parte 8 de nuestro estudio de Filipenses, gozosos en la adversidad. Y vamos a ver ahora los versículos 1 al 3, bajo este subtítulo, la repetición de las mismas verdades nos dan seguridad. La repetición de las mismas verdades nos dan seguridad. Vamos a leer versículos 1 al 3, por favor, hermanos. ¿Todos? Leamos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Las teorías modernas acerca del aprendizaje nos dicen que una persona aprende de experiencias directas, mientras que otras aprenden a través de enfocarse y observan cómo se hacen las cosas y modifican su comportamiento. Otras teorías surgen también acerca del aprendizaje, porque el aprendizaje es un proceso activo que se va construyendo y que lleva a normar lo que conocemos, nuestro conocimiento. Aprendemos y tenemos un conocimiento. Mientras hay muchas teorías del aprendizaje, algunas enfatizan la importancia de los factores externos para poder aprender y otros de los factores internos o del ambiente y de las recompensas. Son diferentes teorías. Pero antes de analizar cuál es el método divino para aprender, porque hay un método divino, estos son teorías humanas del aprendizaje, pero hay un método divino del aprendizaje, vamos a establecer la relación que existe entre el conocimiento, el aprendizaje y la práctica, porque me parece, hermanos, que dentro del ámbito cristiano existe lo que se llama una escisión o dicotomía entre aprendizaje, conocimiento y práctica. Hay muchos que dicen que es mejor el aprendizaje, el conocimiento o la práctica. Bueno, he escuchado muchas veces la expresión: lo más importante no es saber, sino hacer. ¿Lo han oído ustedes? Casi siempre la gente dice, bueno, lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces. Otros lo dicen de esta manera: ¿de qué te sirve tener conocimiento si no lo aplicas? Bueno, estas y muchas expresiones similares, lo que quieren establecer, hermanos, es que la práctica está por encima del conocimiento, que es más importante la práctica que el conocimiento. Y pareciera que tienen razón, porque hablando en cuestiones de la vida cristiana, no es precisamente la conducta, la práctica y el fruto de la vida de un creyente lo que realmente cuenta, hermanos. ¿No es realmente eso? ¿No es realmente el fruto de una persona? ¿No es realmente su práctica como vida cristiana? ¿No es su conducta lo que nos deja ver y de pronto decimos es lo que más importa o lo que más cuenta? Bueno, el mismo Señor Jesucristo dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. Así que de alguna manera, dice Cristo, no es tanto lo que ustedes pueden decirme, sino lo que ustedes hacen. El mismo Señor Jesucristo también dijo respecto a este asunto que era muy importante que nosotros brilláramos como luz y que fuéramos sal como tierra, porque es más importante lo que hacemos, dicen algunos, que lo que sabemos. Pero para establecer con más importancia el hacer que el saber, esta cuestión, hermanos, dentro del ámbito cristiano, parece ser que para muchos es más importante hacer que saber. Y bajo esa suposición, bajo ese establecimiento, muchos perfilan su manera de ser como iglesia, su manera de ser como creyentes. Es más importante hacer que saber. Y así se perfila todo un ministerio dentro de una iglesia.
Y así también se conforman los predicadores y pastores y los mensajes que se dan. Es más importante hacer que saber. Pero establecer esto, hermanos, como más importante, me parece que es el resultado de una falacia. Presentar que el hacer es más importante que el saber, me parece que es una falacia. ¿Qué es una falacia, hermanos? Una falacia es un argumento que parece válido, pero es falso. Porque las premisas que nos conectan con las conclusiones no son correctas. En otras palabras, se establece en una falacia inicialmente algo que parece correcto y bueno, y parece que así se entiende, pero la conclusión a la que se llega es errónea. Normalmente esto sucede porque nosotros acostumbramos, o la gente que hace una falacia, acostumbra a acomodar primero su pensamiento, qué es lo que cree, qué es lo que piensa, qué es lo que tiene ya en su mente, cuál es el prejuicio que tiene, y lo pone como una verdad en su propia mente, y luego para hacerlo realmente que esa verdad que tiene, para hacerla que pueda ser verídica o pueda ser aceptable para otros, lo que hace es que le da fuerza estableciendo verdades aceptadas, previas. Y cuando acepta verdades previas y lo lleva ante la gente dice sí, sí, y luego después dicen, y por lo tanto, esto es así. Y se llegan a conclusiones erróneas. Es muy común establecer dentro de la vida cristiana falacias. Los varones durante todo el año pasado y parte de estuvimos viendo las falacias que a los varones les gusta saber, o les gusta oír, y luego también enseñar. Hay falacias que a los varones les gusta oír y luego enseñar. Y en este punto, hermanos, yo creo que aquí hay una falacia que es muy común en todos los cristianos. Por ejemplo, los papás le dicen a sus hijos, ¿de qué te sirve ir tanto a los jóvenes y decir que te aprendes este texto y aquello y lo otro, si aquí no haces y no aplicas absolutamente nada? Entonces comienzan a utilizar esta falacia ya en la vida práctica. O el esposo le dice a la esposa, ¿verdad?, ¿qué te sirve tanto ir a las damas o estar en las reuniones si no eres o no haces aquí lo que deberías de hacer? Y así viceversa. Comenzamos a aplicar que es más importante hacer que saber. Pero me parece, hermanos, que esta es una falacia. Y voy a explicar en un momento por qué esto es una falacia, porque es un argumento falso decir que es más importante hacer que saber. Por ejemplo, así decimos que lo que a Dios más le importa es lo que hacemos. Y en cierta manera podemos decir que eso es correcto porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y también la Biblia dice que somos muy rápidos para prometer y luego no, y cuando llega el momento de hacer, no lo hacemos. Y también Cristo dijo que el deseo del hombre está en el querer hacerlo, pero su carne es débil y no lo hace. Y miren qué dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice, hombre, léanlo por favor, dice, hombre. Bueno, esta falacia comienza con verdades correctas. El Señor demanda nuestra práctica en la vida. El Señor dice que no solamente debes prometer, sino que debes cumplirlo. El Señor dice que no solamente deberíamos desear, sino que debemos superar nuestra carne débil para poder hacerlo. Y Miqueas dice claramente que el Señor nos demanda lo que es bueno. Y la palabra aquí bueno no es moral, sino lo que Él demanda que se debe de hacer. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que tienes que hacer. ¿Qué es? Haz justicia, ama misericordia y humíllate ante tu Dios. Bueno, esta verdad está remarcada aquí. Así que bajo esta premisa de que a Dios lo que le importa es en nuestras vidas es que hagamos las cosas que Él manda, y díganme ustedes si esto no es cierto. A Dios le interesa que tú y yo cumplamos lo que Él demanda. Él nos manifiesta su voluntad y le interesa a Dios que lo cumplamos o no. ¿Es importante para Él que lo cumplamos o no? Simplemente nada más es un precepto que quiero que escuches y ahí tú si quieres hacerlo o no. ¿O así es el Señor? No, el Señor demanda. La Biblia, la mayoría de veces está escrita, la gran parte de verbos están escritos en precisamente imperativos, para que hagamos. No es sugerencia de parte de Dios.
No es si te parece o te gusta. La verdad es que esta falacia de que el hacer es más importante que el saber comienza con una premisa correcta. Dios demanda que hagamos. Eso es cierto. Así que bajo esta premisa de que Dios demanda que hagamos, entonces, y que cumplamos su voluntad y que hagamos el fruto de una verdadera vida convertida, que la manifestemos, entonces ahora se establece de manera falaz la siguiente parte. Esta es verdad. Dios demanda que hagamos. Dios quiere que hagamos. Dios quiere que practiquemos una vida cristiana de frutos verdaderos. Pero luego bajo esa premisa se aplica un argumento falaz. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, si a Dios le interesa y es muy importante que hagamos y que practiquemos, entonces el conocimiento no es importante. Aquí viene el pensamiento falaz. Si realmente a Dios le interesa y Dios demanda y Dios quiere que tú y yo hagamos y que cumplamos y que hagamos su voluntad y nos lo demanda continuamente, entonces el argumento es, entonces el conocimiento no es más importante que la práctica, porque es más importante el poder hacer que el poder saber. Y ahí viene esa conclusión errónea. Por supuesto que aquí hay una equivocación grande en cuanto al procedimiento en que se establece esto. Primero, porque la Biblia nunca dice que el conocer es equivocado, jamás. Ni menor, o que no es importante, o que incluso tampoco dice que es menos importante que otras cosas. De hecho, Dios manda que lo conozcamos, que sepamos más de Él. Miren Jeremías 9, 23 y 24, dice: así dijo Jehová, leamos, en su valentía, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le conozcamos, que lo entendamos. Yo quiero que me entiendan, que sepan quién soy yo y que me conozcan. Ciertamente, hermanos, no podemos conocer todo de Dios, pero podemos conocer lo que Él nos ha revelado. Dios es conocible, aun cuando para nosotros pudiera ser, hermanos, que es inentendible muchas cosas, pero Dios es conocible por medio de su palabra. Así que dice Dios, esto es lo que yo quiero, que ustedes me conozcan. Cristo dijo que la vida eterna era el conocer a Dios y a Cristo. Esto es la vida eterna, dice Juan 17:3. Juan 17:3. Esta es Jueces. Ahorita lo ponen, ¿verdad? Juan 17:3. Es 3, sí. ¿Ya? Muy bien. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Cristo mismo dice, esto es lo más importante, esta es la vida eterna. De hecho, en esto descansa, que ustedes conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Y también Cristo dijo que deberíamos tomar muy en serio, hermanos, el escudriñar las Escrituras, el estudiarlas comprometidamente. Dice Juan 5:39, en este sentido, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, es decir, estúdienlas. Escudriñar es tomar parte por parte. La palabra escudriñar viene de una idea, hermanos, más o menos es una idea donde una persona va a un lugar donde tiene un baúl, algunas cosas, y luego comienza, en ese baúl de recuerdos que ustedes tienen, a veces no sé si les ha pasado a ustedes, de pronto yo desenterrado algunas cosas de ahí de mi pasado, algunas fotografías que tenía por ahí guardadas,
y comienzo a sacarlas y comienzo a verlas y comienzo a recordar eventos de ese momento, detalles, y con detenimiento veo cada detalle, cada cosa de aquella fotografía, luego paso a otra. La palabra escudriñar tiene esa idea, el poder, hermanos, ver con detalle, porque Cristo dijo que la escritura es como esto, como ese hombre que iba al tesoro y sacaba cosas nuevas y cosas viejas del tesoro. Escudriñar es tener un compromiso, un deseo, un agrado por sacar de la palabra. Quizás usted ha leído tantas veces Filipenses capítulo 3 o capítulo 2 o Juan capítulo 3, lo ha leído muchas veces, pero cada vez que va y otra vez con la intención de escudriñar la escritura, usted va a encontrar siempre cosas nuevas. Que cuando usted le encuentra ese pequeño tesoro, no sé si le ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces, cuando yo encuentro esa parte y lo veo ahí, mi corazón se inunda de un sentir que digo, gracias Dios por revelarme esto. Siento, pero muy, muy bendecido por el regalo que Dios me dio de descubrir una cosa más. ¿Por qué? Porque estamos en el deseo de escudriñar las Escrituras. Así que, hermanos, ¿es o acaso la Biblia enseña que el hacer es mayor que el conocer? Bueno, ahora algunos van a argumentar y decir que el conocimiento, la Biblia dice que el conocimiento es malo, que hace al hombre orgulloso y vanaglorioso. Y para decirlo se apoyan en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Vean, dice 1 Corintios 8, 1. Crónicas. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este texto me lo ha sacado tanta gente cuando yo quiero hablarles y decirles acerca de teología, me dicen, pero la Biblia dice que el conocimiento envanece. Pero ¿de cuál conocimiento está hablando Pablo? ¿De cuál conocimiento habla Pablo aquí? Pablo habla de un conocimiento superficial y vano. Hay mucha gente que dice conocer. Es más, yo he oído a algunos de ustedes decirme, pues es que esta persona sabe bastante de la Biblia. ¿Y por qué dices que sabe bastante? Es que dice 2, 3 textos. ¿Y por eso sabe tanto de la Biblia? Es que dice unas cosas y por eso sabe de la Biblia. No, hermanos, hay que distinguir entre el conocimiento superficial y el verdadero conocimiento. He escuchado a varios de pronto decirme eso, esa persona sabe mucho. Y luego cuando le pregunto, bueno, sabe mucho porque le dijo 3, 4 textos, algunas cosas ahí, pero eso no es conocer. Hermanos, ¿de qué conocimiento habla el apóstol Pablo? De un conocimiento superficial y vano que hace que el hombre se envanezca. Porque hay mucha gente que dice conocer porque saben algo muy general, pero en realidad no han hecho un estudio concienzudo a la luz de toda la palabra para poder establecer lo que la Biblia llama doctrina. Simplemente toman algunas sentencias, algunos dichos por ahí y tratan de establecer bajo esto su postura, su posición, y luego decir con eso que tienen un conocimiento de la Escritura. Y eso es lo que Pablo dice precisamente de estos hombres cuando dice aquí que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, y está hablando con cierta ironía, sabemos que todos tienen conocimiento. O sea, ustedes ya no creen que les puedo enseñar nada. Hay gente con esta postura. Realmente, hermanos, un maestro nunca deja de aprender. Un maestro jamás deja de aprender. Jamás. Cuando personas que han estudiado algo se suponen, o ellos mismos suponen que ya lo conocen todo y no permiten que quienes les enseñaban les sigan enseñando o no permiten que otros les enseñen, entonces ahí está la vanidad de la cual el apóstol está hablando. Y aquí habla precisamente respecto a este asunto. Habla respecto a esto. Con ironía dice, sabemos que todos tienen conocimiento. Y luego aclara, este conocimiento, aunque no dice está hablando de ello, precisamente el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, ¿cómo sé que ese conocimiento que Pablo se refiere es el conocimiento superficial y muy general? Bueno, porque lo dicen los siguientes versículos. Vean, versículo 2 y versículo 3. Dice, no, del 1 Corintios 8:1, versículo 2 y versículo 3.
Dice, hablando, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y luego dice en los siguientes versículos 2 y 3 de ese mismo capítulo 8, dice lo siguiente, para que veamos que el conocimiento que se refiere Pablo es superficial, es vano y es muy general. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe aún no sabe nada cómo debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces Pablo está hablando precisamente de un conocimiento muy superficial y muy general, por el cual muchas personas se envanecen. Este conocimiento es el que envanece. Pero el verdadero conocimiento de Dios, ¿qué hace, hermanos, cuando uno comienza a conocer más y más a Dios? ¿Te hace orgulloso? Cuando uno conoce cada vez más al Señor, ¿te hace orgulloso eso? No, te humilla. Cada vez más te humilla, porque te pone en la dimensión que debes estar. Eres cada vez menos y menos y menos. Hay mucha gente, hermanos, que se levanta con cierto conocimiento y quiere establecer reglas, pautas y formas de vivir como si ellos fueran diríamos, el parámetro del conocimiento. Hermanos, cuando uno conoce más a Dios, se humilla más y más y más y más. Yo creo, hermanos, que todos en su ámbito quizás han experimentado esto. Quizás en su trabajo han encontrado que hay gente que de pronto cree saber más que ustedes, y no es por cuestión de orgullo, pero se dan cuenta que no es más que un vano conocimiento, que cree que sabe más que ustedes en su trabajo donde usted se desarrolla, cualquiera que sea, aun cuando usted es la persona que tiene más experiencia o que tiene más estudios o que tiene más posición. Hay gente que quiere verse como superior a usted con más conocimiento, y usted se da cuenta cuando los examina que realmente es un conocimiento vano, muy general, no sabe más. Seguramente lo han experimentado. Y estoy seguro que también los maestros de escuela dominical aquí habrán experimentado, o escuela formativa, gente así de pronto. Es probable. Y yo en la iglesia lo he experimentado, también lo he sabido. O sea, lo he visto. Pero hermanos, ese es un conocimiento general. Porque el maestro que aprende cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, más se siente humillado, y humillado, y humillado ante la grandeza de quién es Dios. Así que, hermanos, estos versículos, los corintios estaban pensando que sabían algo acerca de los sacrificios a los ídolos, la carne que se comían y todo eso. Ya Pablo, sabemos acerca de esto. Entonces Pablo dice que tiene que decirles realmente a qué se refiere o cuál es la enseñanza correcta, porque ellos no saben cómo deberían saberlo. ¿Y cuál es la enseñanza correcta respecto a esto? Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice, sabemos que todos tienen conocimiento. Está hablando irónicamente, porque el conocimiento, ese general, envanece. Pero el verdadero conocimiento de Dios nos humilla. Y Pablo lo está diciendo aquí, por eso le dice en el versículo 4 de este mismo capítulo. Vean lo que dice en el versículo 4. Dice, es de 1 Corintios, vean, 1 Corintios versículo 4. Bajo este 1 Corintios, versículo 4, le dice el apóstol Pablo a estos que vienen hablando acerca del conocimiento que ellos tienen. Dice, acerca pues, todos tenemos conocimiento, pero ustedes saben y no saben cómo deberían de saberlo. Y luego aclara, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Así que Pablo comienza a decirles qué es lo que ellos deben de conocer, qué es lo que deberían de conocer, porque su conocimiento hasta ahora es superficial, general. Ese es el conocimiento que envanece, hermanos. Cuando un creyente nada más anda en las aguas por encima de las Escrituras y lo quiere hacer con propósitos equivocados, se envanece. Pero cuando se sumerge en las aguas profundas del conocimiento de Dios, va a ser humillado siempre, siempre. Ahora, he mencionado todo esto, hermanos, para establecer qué es mayor, el conocimiento o la práctica. Mucha gente dice, es mejor practicar que saber. Es mejor hacer que conocer.
Ese es un argumento falaz. Y he explicado, en primer lugar, que la Biblia nunca demerita el conocimiento, nunca. De hecho, lo demanda y lo pide. Pero ahora vamos a ver cómo se acomoda en la segunda parte de todo esto, la segunda razón por qué es un argumento falaz en el versículo, en nuestro capítulo 3, versículo 1. Ahora, todo esto lo he mencionado para que podamos aprender que nosotros, existe un método divino para que podamos aprender correcta y adecuadamente, y esto, por supuesto, una vez que lo hayamos aprendido, va a traer seguridad a nuestras vidas, a nuestra vida espiritual, me va a traer seguridad a mi vida espiritual. Vean el versículo 1, por favor, hermanos. Dice, leamos. Y para vosotros, vean, el apóstol Pablo, ahora por lo demás, hermanos, esta expresión, por lo demás, parece que Pablo va a dar inicio a otro tema. Parece ser que Pablo ya está concluyendo con su carta, pero no es así, porque Pablo vuelve a establecer cuál es el tema general de toda la carta. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Esa frase es recurrente en toda la carta, como ya lo hemos mencionado desde un principio. El propósito de la carta es establecerle o decirle o enseñarle a los creyentes cuáles son las razones y las formas en que podemos nosotros realmente tener un gozo en nuestra vida en el Señor en cualquier adversidad de la vida, adversidad económica, de salud, familiar, cualquier adversidad de mi vida que me haga estar intranquilo en mi vida, en medio de esa intranquilidad, Dios me dice que puedo tener gozo. Así que el propósito de la carta siempre ha sido establecer el gozo en el Señor, y Pablo una vez más nos da una razón de cuál debe ser ese gozo en nuestras vidas. Dice que los filipenses se pueden sentir seguros en sus vidas, se pueden sentir seguros en lo que están haciendo como creyentes, se pueden sentir realmente seguros en esta vida si ellos aprenden a recibir la enseñanza una y otra vez. ¿Pero cuál enseñanza? ¿Cuál enseñanza? La misma enseñanza. No una enseñanza dispersa por todas partes, sino la misma enseñanza. La razón del gozo que Pablo dice que deben tener es: filipenses, siéntanse seguros de que no van a ser arrastrados en su vida espiritual, ni nunca en la doctrina van a ser confundidos, que han aprendido, porque ustedes pueden estar seguros de esto, porque yo me voy a encargar de estar repitiéndoles una y otra vez y otra vez. Y Pablo dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, no me es molesto. La forma, hay gente que me dice, hermano, ¿usted no se cansa de estar repitiendo las mismas cosas? Pues no, la verdad no se cansa de estar diciendo a los jóvenes, levántense en el Señor y fortalezcanse en el Señor y lean su Biblia y lloren y sométanse al Señor y humíllense y sean jóvenes humildes que pueden interactuar con todo mundo, que pueden establecer relaciones con la gente, aún con la gente del mundo, para tratar de hacer luz y sal a ellos, y con la gente del propio templo para que puedan también obtener de ellos bendición. Hermanos, ¿acaso no somos parte del cuerpo en Cristo? Y repito, 1, 2, 3, 4, ¿y no se cansa de decir eso? No, hermanos, no en absoluto. No. La forma divina de aprendizaje, hermanos, que todo creyente debe usar se llama repetición. Repetición. Y no es porque el creyente no aprenda la primera, sino porque la palabra repetición no necesariamente significa repetir las mismas palabras, sino repetir la misma idea, y eso es lo que sucede precisamente en la predicación. Aun cuando tomamos diferentes pasajes, ustedes verán que continuamente, cuando uno hace el uso de la palabra de Dios de manera expositiva, uno va a recurrir una y otra vez a temas que ya se han establecido como verdades significativas para el cristiano. Tales como, por ejemplo, el hecho de que casi en todos los pasajes podemos resaltar la idea de la soberanía de Dios. Siempre va a resaltar la idea de la soberanía de Dios. Y alguien me dirá, y una vez me dijo alguien, usted exagera en la soberanía de Dios. Alguien me lo dijo una vez. Y no fue un hermano. Y no fue hermano de otra iglesia.
Fue un pastor. Usted exagera en la soberanía. Por todos lados quiere ver la soberanía de Dios. Pues por todos lados la veo. Y la voy a ver y la voy a predicar continuamente porque creo, hermanos, que para ustedes es seguro que la esté repitiendo una y otra vez y otra vez. Es seguro para sus vidas. El que estemos aprendiendo una y otra vez que Dios es soberano. Nunca voy a cansar de repetir que Cristo es el Señor, hermanos. Y que nos debemos someter a Él. Nos tenemos que someter a Él. Nunca me voy a cansar de hablar de las perfecciones de Dios. Nunca. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el tema general de toda la Escritura. Y cada vez que nosotros vamos a una parte de la Escritura, vamos a repetir las mismas cosas. ¿Para ustedes les es molesto? Para mí no. Y lo haré una y otra vez. Y cada vez que nosotros vamos a una parte de la Escritura, vamos a repetir esas mismas cosas y decir que nunca voy a cambiar, hermanos, de la temática verdadera y real que un creyente debería de tener como conocimiento de Dios. Y una manera de dejar fijo en la mente y en el corazón de una persona es repetírselo una y otra vez y otra vez. Puedes ver al Dios soberano en Daniel, puedes ver al Dios soberano en Génesis, puedes ver al Dios soberano en Apocalipsis, puedes ver al Dios soberano en los Evangelios. Donde quiera vas a ver al Dios soberano, porque eso resalta. ¿Por qué? Porque Dios se quiere manifestar en su palabra, porque Él es el propósito de la Escritura, no nosotros, porque Él se revela tal y como Él es, y cada vez que se revele Dios lo hará precisamente de la misma manera. Y por eso Pablo dice, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas o escribirles lo mismo. No me es molesto. ¿Por qué? Porque ese es el método divino desde tiempos antiguos y se lo dijo a su pueblo. Vean, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Leamos, por favor, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Después de todo esto, hermanos, imagínense, ¿no sabrían los judíos lo que Dios quiere? De repetirse en su casa, en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, se las pones ahí en la puerta para que le vean cuando salen, se las pones atrás para que cuando vengan. Un hermano me decía, yo le pongo a mis hijos allí un texto en el retrovisor o ahí en el carro en una parte para que lo lean cuando van, y les voy cambiando poco a poco porque quiero continuamente que estén enfrentados a lo que Dios dice una y otra vez, y las escribirás donde sea, en cualquier parte para que las puedan ver, porque la repetición es el método divino. ¿Por qué? Porque sabe el Señor, hermanos, que nosotros somos de memoria muy corta. No me refiero a la memoria de experiencias que conocemos, sino a la memoria espiritual, hermanos. La memoria espiritual es muy corta, muy corta. Porque cuando somos bendecidos, nos gozamos en el Señor y en esa experiencia, pasa una semana, 2 semanas y nos olvidamos de eso, y ya estamos enfrentados a otras cosas y nos olvidamos de lo que Dios ya hizo, de lo que Dios nos enseñó. Somos muy rápidos para olvidar las bendiciones de Dios. Muy rápido para olvidar lo que Dios hace. Muy rápidos para olvidar lo que Dios es. ¿Y cuál es el método divino? La repetición. Te lo vas a repetir y a repetir y a repetir y a repetir a tus hijos. Cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, lo vas a repetir una y otra vez. ¿No cree que quizás eso sea la razón del fracaso de muchos padres con sus hijos? ¿No cree, hermanos, que eso sea quizás la razón? El hecho mismo de que fallaron en repetirles y repetirles. Pensaron que con una vez que te dijeron, ya te dije una vez, ya deberías de saberlo. No, hermanos. A veces hacemos eso, ¿verdad? Ya te dije una vez, ya deberías saberlo. No. Un pastor me dijo me decía esto, ¿verdad? Que tiene un conflicto con su iglesia. Dice, porque yo ya les enseñé eso. Y yo le decía, pero sí le enseñaste eso, pero ¿cuántas veces? Bueno, pues ya se lo dije una vez. Pero es que la Escritura hay que repetirse y repetirse. Ahora, hermanos,
¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos bien fija la enseñanza doctrinal en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque dice el Señor que la debemos tener en el corazón y bien puesta en la mente. ¿Por qué es necesario, hermanos, que sea así? ¿Por qué acaso piensan que es necesario realmente tener un conocimiento correcto de Dios o no? ¿Por qué necesitamos nosotros preponderar el conocimiento doctrinal y teológico encima incluso de la práctica? ¿Es importante? Quizás, hermanos, quizás ¿no será más importante preponderar el conocimiento doctrinal y teológico incluso por encima de la práctica? Bueno, la razón por la que yo creo que sí, hermanos, es sencilla. Es sencilla. ¿Por qué nosotros deberíamos preponderar el conocimiento bíblico, doctrinal y teológico por encima de la práctica? Bueno, la razón es muy sencilla. Porque nadie puede practicar correctamente lo que no conoce correctamente. Nadie puede practicar correctamente lo que no conoce correctamente. Nadie puede poner en práctica lo que primero no conoce. Así que, sin tener que decir que es más importante lo uno o lo otro, sin tener que llegar a ese punto de una ruptura entre conocimiento y práctica, sin tener que decir que es más importante esto o aquello, lo que sí podemos decir es que lo primero, lo primordial, lo primero que se debe de hacer es tener conocimiento, enseñar. Porque si quieres que tus hijos practiquen una vida cristiana, primero enséñales. Si quieres que tus hijos lean la Biblia, enséñales a leer la Biblia. Si quieres que tus hijos oren, enséñales a orar. Si quieres que tus hijos vengan al templo y sean fieles al Señor, enséñales primero eso. Porque ¿cómo esperas de ellos demandar una práctica cuando no has tomado el tiempo ni el compromiso de poder hacerlo, de poder enseñárselos? No se puede. Lo primordial en diríamos, en estas dos cosas, entre conocer y hacer, lo primordial, que es lo primero, es conocer, para que después puedas hacer. Y precisamente aquí Pablo establece algunos de los enemigos de esta verdad que acabamos de establecer. Pablo dice, tengan cuidado, precisamente por esto. Esta gente a la cual Pablo se refiere a los filipenses, estaba enseñando que no era tan importante conocer, sino que simplemente hicieran, ustedes hagan. Porque ellos decían que los nuevos cristianos deberían de cumplir con los mandatos de la ley, específicamente con la circuncisión, que era una señal del pacto para poder pertenecer al pueblo judío. Así que Pablo les dice, tengan cuidado con esto, y Pablo les llama duramente. ¿Cómo les llama? Vean el versículo 2, dice, guardaos, vean, dice, guardaos de los perros. Sigan leyendo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está diciendo que para él es importantísimo escribir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque hay enemigos que no les permiten, o que más bien tergiversan la verdad, o que bien les enseñan cosas erróneas, y ellos deberían estar plenamente seguros de lo que conocen para poder evitar estos enemigos. Pablo les habla duramente, hay tres significados, le llama primero perros, guardados, es una palabra muy fuerte, ¿no se imagina esto más? Si de pronto a nosotros dijéramos a alguien así, esta palabra, quizás nos vamos a ganar un golpe, ¿no? O algunos golpes, no sé. Pero Pablo dice aquí, guardados de los perros. Hay tres significados de esta palabra en la Biblia, no las vamos a observar ahorita en este momento, pero la Biblia le llama perro a un animal. En 2 de Pedro 2:2 dice en ese sentido, pero a los que les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Está hablando de un perro que es un animal, pero también usa la palabra perros para homosexuales. En Deuteronomio 23:18, vean lo que dice Deuteronomio 23:18. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como el otro. Está poniendo en la misma equiparación y dice, no traerás la paga de una ramera, una mujer que vende su cuerpo. Lo que trae
No puedes traer una ofrenda de eso al templo. No traigas eso. Ni tampoco ¿qué? El precio de un perro. No se refiere, vendí tanto del perro animal y llevo una ofrenda. No se refiere a eso. Si no, digo, no voy a escudriñar esto ahorita, pero usted va a encontrar la palabra perro, lo puede seguir en una concordancia, y hay algunas palabras que van a acomodarse, y va a observar usted que Dios le llama a estos perros a aquellos hombres que se vendían también, que también hacían la misma función de las rameras. Así que también le llama perros a estos. Y de hecho dice que en Apocalipsis que los perros estarán fuera, no los perros, estos entran al cielo, los perros animales. Aunque tampoco puedo decir que van a entrar. Una vez escuché a un pastor decir que los perros van a entrar al cielo, los perros animales, porque él quería mucho a su perrito, su perro lo quería mucho, y dice, no, yo sé que lo voy a ver en el cielo. Bueno, no estoy seguro de eso. No creo, pero también se refiere a esta parte. Ahora, pero hay una tercera parte que le llama perros, y se refiere a los maestros, a los profetas, a los predicadores que tergiversan la palabra. También le llama perros. Dice Isaías 56, 10 y 11, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y de ahí se sigue toda una serie también de enseñanzas respecto a este asunto. Pablo es duro con esa gente que trata de decir, no es importante el conocimiento, tú nada más circuncídate, porque si no, no podrás ser salvo. Y Pablo dice, no, les he repetido y les escribo las mismas cosas, para que nadie los engañe, para que estos perros no les engañen. Qué terrible manera para mí terrible en su sentido, pero realmente quien hace esto, hermanos, si tergiversa la verdad de la palabra de Dios, se gana a pulso este punto. Pablo está hablando de las mismas personas, por eso digo que se refiere a perros, porque dice en la misma manera, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo son aquellos que enseñaban que deberían de circuncidarse. Y por eso en el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Esos serán los mutiladores del cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que estas cosas tenía Pablo que repetírselas una y otra vez y otra vez. Y dice, ¿para qué? Para que su conocimiento esté fijo en su mente, esté fijo en su corazón, sea verdadero, sea permanente. Y cuando es así, para ustedes es seguro. ¿Por qué? Fácil pueden identificar la mala doctrina. Fácil pueden identificar la falsa doctrina. Fácil. Dicen, esto no es bíblico. Esto no es de acuerdo a la Escritura. Esto no es así. Para ustedes es seguro. Así que, hermanos, si les molesta escuchar lo mismo y lo mismo, a mí no me es molesto. Pero para ustedes es seguro. Vamos a orar. Señor, te rogamos en esta noche que nos ayudes a comprender, Señor, la necesidad de escudriñar tu palabra, de estudiarla, de poder, Señor, acomodar bien tu palabra, comparando la Escritura con la Escritura, a fin de que la doctrina preciosa de Cristo, de su obra de gracia, del Espíritu Santo, de la Trinidad, de ti como una persona divina, del Padre, siempre esté permeando nuestra mente y llene nuestro corazón, porque mientras más te conocemos, es más seguro para nuestras vidas. Mientras más tenemos conocimiento de tu palabra, más nos liberas de nuestras propias opiniones, más nos liberas, Señor, de nuestros prejuicios, más nos liberas del envanecimiento. Ayúdanos, Señor, a poder siempre escudriñarla y tomarla siempre, cada repaso y cada repetición, como un mejor entendimiento, como algo mejor para nuestras vidas. Gracias, Padre. Te rogamos y te pedimos que nos ayudes a amar tu palabra y nunca, Señor, estar aburridos de escuchar las mismas verdades. Te alabamos y bendecimos en esta noche en Cristo Jesús. Amén.